Dentro del 20 aniversario de la tele, pues estamos intentando que conozcan mejor a quienes formamos parte de ella. Hoy queremos hablar sobre Bea Rodríguez. Fue la primera redactora en formar parte de este proyecto. En estas 2 décadas ha presentado telenoticias y ha viajado por todo el mundo cubriendo temas relacionados con el archipiélago para poder contárselos a todos los canarios. Bea Rodríguez fue una de las primeras redactoras que tuvo la entonces Televisión Autonómica. Eso sí, fue un comienzo accidentado. A mí me llaman y me dicen, ¿eres la primera redactora de los futuros informativos de la televisión canaria a la que llamamos? Feliz, imagínate. Y al día siguiente en la romería me caigo de un caballo y el caballo me pisa. Una semana hospitalizada y según salí del hospital me fueron a buscar los compañeros que ya sabíamos que habían sido seleccionados para venir a las clases de vocalización y demás, ¿no? Al principio había una conexión general de todas las islas y luego se hacían desconexiones con cada una de las islas. Yo estuve en una etapa presentando Tenerife y después surgió el presentar el TN3. Se han dirigido este miércoles a la casa. Mira, yo he sido una gran afortunada. He tenido la oportunidad de estar donde estaban muchísimos canarios, algunos pasándolos bien, otros pasándolo mal, como cuando la canonización de hermano Pedro. Situado a escasos metros de la tumba del Santo Canario. Cuando las riadas de Vargas en Venezuela, llorar muchísimo con los canarios que estaban allí, que lo estaban pasando realmente mal. En esta localidad viven unas 100 familias y han desaparecido unas 20 personas. Cubriendo las riadas de Vargas en 1999, nos ofreció la oportunidad de entrevistar a Hugo Chávez. Pasaron las 3, las 4, las 5, las 6, nos dio, creo que era la 1 de la madrugada, cuando por fin, aburridos de esperar, por fin salió Chávez. ¿A quién tengo que atender? Ah, señorita, ¿le dieron un cafecito? Y yo pensé, un cafecito. Bueno, y nos atendió Hugo Chávez durante 20 minutos. Para mí, Televisión Canaria es una pieza fundamental para los canarios. ¿Por qué? Porque es el único medio que llega absolutamente a todos los rincones de las islas y que puede informar día a día a los canarios qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo en cada una de las islas. Hay un antes y un después desde que llegó la Televisión Canaria. Se ha llegado a aquellos rincones donde no llegaban otros medios y hemos podido ofrecerles a todos los canarios y canarias absolutamente todo lo que ha pasado en las islas. Desde luego toda una aventurera. Bueno, pues para repasar esa trayectoria está esta mañana con nosotros Beatriz Rodríguez. Bea, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, chicas. Buenos días, Bea. Bea, la primera redactora a la que llamaron para poner en marcha este proyecto de los servicios informativos. ¿Cómo fue ese momento? Hombre, imagínate, o sea, fue súper ilusionante, ¿no? Y además que te digan, eres a la primera que llamamos, pero tal y como contaba, fue muy divertido después, bueno, divertido entre comillas, porque entré con mala pata, ¿no? Fue ir a... Te pasó de todo, ¿no? Sí, caerme de un caballo. En una romería, estabas diciendo. Sí, y estuve un mes, una semana hospitalizada, pero sí que es verdad que tras salir del hospital, los compañeros que ya habían sido seleccionados me fueron a buscar porque ya empezaban las clases para empezar a formarnos y sobre la marcha, exactamente, ¿no? ya comencé, ¿no? Fue una etapa súper de ilusión, sobre todo, ¿no? Era algo nuevo, un proyecto nuevo. Yo venía de Antena 3, no es que fuera una historia nueva para mí, pero sí que estábamos creando algo diferente en Canarias, entonces era muy importante para nosotros y lo vivimos así con muchísima ilusión, tanto que antes hablábamos, ¿no? Yo sí, recuerdo una etapa, o sea, yo comienzo casi que como reportera para temas de reportajes, documentales y demás, ¿no? Porque además habíamos sido formados, también tengo que decirlo, ¿no? Por los grandes de aquella época, que eran los profesionales de Canal Plus. Era una gozada, ¿no? Que te formaran los mejores que había en aquel momento. Una oportunidad, ¿no? Y entonces había que entregar los reportajes el viernes. Pues yo durante 2 años no dormí los jueves. Claro. Porque tenía que montar y entregar a primera hora el viernes todo, ¿no? y me daba igual, o sea, me daba igual. La gente decía, pero ¿cómo puedes hacer eso? Era tanta la emoción que uno sentía y la ilusión para que saliera todo correctamente, con los medios que teníamos. Empezamos con muchos menos medios de los que tenemos ahora, entonces... ¿Cómo editábamos en aquella época? Bueno... ¿Cómo se editaba en aquellas máquinas? Las máquinas. Bueno, cuando empezamos, además, algunos tuvimos que editar en una cocina, en la cocina de aquella... Con los basureros manchados todavía. Que había en aquel restaurante que estaba detrás de la discoteca Q.
pues mientras se hacían las obras, sí, cocinábamos las noticias, ahí, ¿no? Exactamente, ¿no? Hasta que ya después se fue pues transformando todo, ¿no? Pero yo aquella etapa, tengo que decir, es ilusión, muchísima ilusión por sacar un proyecto nuevo que iba a estar en todas las islas, ¿no? Yo recuerdo muchísimo esa viernes por la mañana, mi entrada, viernes a primera hora, tu salida de todo ese jueves por la noche para terminar los reportajes y entregarlos a tiempo porque se emitían el fin de semana. Sí, pero tenían que repasar. Y tenían que pasar los cuerpos por producción y etcétera. La verdad que sí. Bueno, hay algo, quería preguntarte, Bea, si hay algo que te queda por hacer, porque te ocurre a ti lo mismo que le ocurría al compañero Pedro Cubillas el otro día, sí, que son los aventureros de la redacción. Y polifacéticos, porque también han tocado pues los palos de la fotografía, de documentales. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Dónde te ves mejor? ¿Y qué frutos ha dado, por ejemplo, la fotografía y los documentales? Hombre, yo con el documental me siento muy a gusto. ¿Por qué? Porque puedes contar realidades y realmente a mí lo que mejor se me da es contar las historias que me cuentan, ¿no? O sea, transformar esas historias que nos cuentan en esa película real que son los documentales, ¿no? Y contar las realidades de otras partes del planeta y las realidades, por ejemplo, ahora estoy sumergida en uno de aquí, de danza en comunidad, de danza dedicada a personas con algún tipo de disfuncionalidad. Me fascina, lo paso bien y fíjate que muchas veces tengo que hacerlo en mi tiempo libre porque en la tele ya casi no nos dedicamos a hacer documentales, entonces para mí, has hecho, Bea? Bueno, yo ya perdí la cuenta porque Muchísimo. la primera etapa de la tele sí que hicimos mucho, en aquella época se hacían muchos reportajes, mucho documental. Reportajes sí creo que los contamos una vez, eran más de 400, documentales menos, evidentemente. Documentales llevan más tiempo, más trabajo, claro. Son trabajos de años. Date cuenta, por ejemplo, en La Próxima Estación estuve durante 5 años trabajando, en el último que he estado trabajando han sido 5 años yendo a la selva de Venezuela, entonces... Te han premiado alguno, ¿verdad? En La Próxima Estación fue el primer largo, exactamente el título era primer largo especialmente recomendable por fomentar la igualdad de género en España. Para nosotros supuso una gran alegría, porque además después me invitaron a Kiev con la Comisión Europea para charlar sobre los derechos de las mujeres, cómo estaba España en aquel momento que empezaba pues aquella lucha por la igualdad de forma más espectacular, y en Kiev espectacular, o sea, principalmente era llamativo porque era donde realmente las mujeres sufren una desigualdad terrible, son muy maltratadas. Entonces después las mujeres se pusieron en contacto conmigo. ¿Sabes lo bueno de los proyectos documentales? Que se crean familias para toda la vida. ¿Mantienes esos contactos? Sí, bueno, en la India por supuesto, las 4 protagonistas se convirtieron exactamente, India, ¿no? En Senegal lo mismo, contar la historia de Yusufa, que vino, perdió un pie, se rompió su sueño, pues fue ir a buscar a sus familiares, encontrarme con otros muchos senegaleses que querían cruzar en aquel tiempo como fuera el Atlántico para llegar a Canarias para cumplir su sueño en Europa. Se convierten en hijos adoptivos, ¿no? Claro. Candevá, que fue protagonista en Infancias Rotas, que contaba la historia de los menores que llegan a Canarias y que están durante mucho tiempo en esa situación de limbo, que permanecen en centros de menores. Pues Candevá ha conseguido que con ese reportaje que hicimos en Televisión Canaria ir a los institutos a exponerlo. Exactamente, y él cuente su realidad y para que además los jóvenes puedan ver lo que han sufrido, pero también lo que pueden llegar a ser. Él hizo su bachiller después de llegar, y ver cómo, yo recuerdo en la laguna, en la laboral, chicas llorando, diciendo, pero Dios mío. Qué reconfortante es eso, pues ¿verdad? Sí, pues eso es lo que te da este trabajo, ¿no? Pues sí. La posibilidad después de ver que tu trabajo sirve para algo, ¿no? Sí. Es lo importante, yo creo. Antes te veíamos en un helicóptero de subida, ¿algún momento así complicado que te hayas visto en alguno de los viajes que te hayas dicho, caramba, esto se está complicando, aquí tenemos que... Bueno, en Venezuela lo pasé en uno de los viajes realmente mal. Yo salía de Tucupita, que es el último puerto hasta llegar hasta el delta del Orinoco. Se nos hizo de noche, el hombre era una barquita chiquitita, era el hombre, 4 bidones de gasolina, él y yo. Tremendo. Y la noche, y el señor no tenía, yo había localizado que por favor me buscaran a alguien, no tenía ni linterna ni nada, yo solo veía los ojos de los cocodrilos. ¿Qué dice? Y la lluvia en horizontal, que es terrible, que me daba, ¿no? Y yo decía,
pues chica, te llegó la hora. Yo le decía, pero falta mucho, él ni me contestaba, él miraba así como al infinito. Y de repente ocurrió algo mágico, que era como millones de luciérnagas empezaron a salir por la costa y casi que alumbrarnos el camino. Ay, ¿no? tenías una cámara amiga para que no, además la lluvia No era te imposible permitía. grabar. No, me han pasado unas cuantas, pero... Me contabas también el otro día lo entrañable que fue la canonización del hermano Pedro. Pues mira, te decía porque además ese momento lo viví con Verónica Martín, una compañera editora nuestra, que decíamos, nosotras que no somos practicantes, se nos llegaron a poner los pelos de punta al ver a tanta gente pendiente de aquel señor que venía de Canarias, ¿no? Yo he viajado mucho a Guatemala y me encanta decir cuando me dicen, ¿y de dónde es usted? Digo, de donde hermano Pedro. Ellos no tienen ni idea de dónde es Canarias, pero tú les dices que eres de donde hermano Pedro y ya está. y la gente se queda encantada, ¿no? Y además en Guatemala también hicimos un trabajo que fue muy bonito, que fue acompañar a aquellos seguidores de hermano Pedro, los beldemitas, hasta los barrios más marginales de Guatemala, la ciudad, para hacer un documental sobre qué trabajo quedaba de aquella persona que había llegado como maestro, como pedagogo, además de como religioso, ¿no? ¿Qué se seguía haciendo? ¿Por qué era tan importante aquel señor, ¿no? Y pudimos ver el trabajo que se continúa haciendo hoy en día en los barrios marginales de Guatemala, cómo esta gente ayuda pues, en educación, en sacar adelante a familias que que viven en estado marginal, en estado absoluto de pobreza, ¿no? Yo me traía, Patricia, como unas 10 preguntas para Bea, pero Claro, es que pero podríamos Bea estar tiene mucha toda historia. la mañana, tiene una trayectoria larguísima y además muy interesante. Muchísimas gracias, Bea, por A ustedes, acompañarnos. chicas, qué Ojalá bueno estar pronto aquí. te veamos en alguno de esos documentales. Bueno, están dos en cocina, Bueno, Bueno, un pues proyecto ahí. pronto lo veremos. Mañana nosotros un poquito más cortito porque retransmitimos La la embarcación de la embarcación, Virgen. pero bueno, retomamos todo el 20 aniversario a lo largo del resto de la semana. Pues muchísimas gracias, Bea, Emilia. Buenos ustedes. días.